Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, y estamos desde la redacción de La Silla aquí en Bogotá. Hoy vamos a hablar de cómo el gobierno quiere utilizar las vías 4G y 5G, las famosas alianzas público-privadas, como una alcancía para tapar su hueco fiscal. Pablo Manrique es el periodista que cubre el poder económico y la inteligencia artificial aquí en La Silla Vacía. ¿Qué más, Pablo? Bien, bien, feliz de volver. Le hacía falta invitarme. Eh, ¿Esta fue sin inteligencia artificial o con inteligencia artificial? Mm, Al final terminamos usando extracción de datos, pero sin inteligencia artificial. Entonces, esta nota se llama Carretera al Abismo, los caminos de Petro para sacar plata de las APP. Y es que el presidente, creo que esto lo ha dicho muchas veces, pero creo que este año, en medio de un apretón fiscal muy grande, ha puesto como los ojos en esta plata que están en estos proyectos. Le voy a poner, esto es del Consejo de Ministros de marzo, el primero, ¿cierto? Entonces aquí lo empieza a mencionar y ahorita vamos a volver a otra instancia en la que se hace cada vez más explícito, mostrando un poco que esta es un interés muy grande, casi una obsesión del presidente Petro. No se la roban, no estoy diciendo eso, sino que queda quieta. Y el hecho de que plata pública se quede quieto en fondos sin gastarse en las necesidades fundamentales del pueblo es también un enorme, no decir corrupción, pero sí es una tropelía contra la sociedad colombiana. Entonces, a ver, este es un tema complejo, pero importante, y yo creo que es importante porque cualquiera que haya viajado por Colombia se ha dado cuenta que en medio de todos los problemas que tiene el modelo de concesiones de cuarta y quinta generación, se han hecho muy buenas carreteras y ha habido como una transformación importante de la infraestructura del país en los últimos 10 años, 15 años más o menos. ¿Por qué el presidente quiere esa plata y por qué esa plata está quieta ahora? Listo. Entonces, ¿por qué quiere esa plata? Porque, como tú dijiste, tenemos un hueco fiscal muy grande y el gobierno no tiene muchas ganas de recortar. Sí, Ya hasta Germán Ávila está diciendo que quiere hacer el recortes, ministro de Hacienda. el ministro de Hacienda, pero son recortes por este lado, por el lado de las carreteras, porque en general el presidente no quiere quitarle ni un peso a los proyectos de inversión que son cercanos a su corazón y a su proyecto. Por eso quieren sacar plata de cualquier lado que no sea recortando. Una de las grandes opciones es esta plata, que es plata que no está robándose, como dice el mismo presidente del video, pero sí es plata que está quieta. ¿Qué es lo que pasa? Pues esto toca entender un poquito cómo funciona, cómo se financian las APPs. Entonces, como que volvamos al pasado en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Colombia es un país que es relativamente pobre en el sentido en que su estado no tiene grandes ingresos más allá de los impuestos, de las rentas petroleras, sin ser un país muy petrolero, y además tiene un atraso de infraestructura de muchas décadas, y además de eso tiene unas montañas muy grandes, ¿no? Entonces hacer carreteras es muy caro en Colombia. Y nuestra capital no queda en la costa. Nuestra capital no queda no solo la capital, ¿no? Como los centros industriales del país están en las montañas y los puertos pues están obviamente en las costas, pero para llegar a esas costas hay que bajar, subir 3.000 metros en montañas geológicamente jóvenes que tienen una cantidad de derrumbes, es decir, eso es un lío grande hacer carreteras en Colombia. Entonces, Santos, ¿cómo empezó a solucionar ese problema? Entonces, él no se inventa, pero comienza a usar mucho más esta figura que son las APPs y crea un departamento que es la ANI para que gestione esas APPs. Una APP es una alianza público-privada, que es decir, en vez de que el Estado ponga toda la plata, que pues en un Estado como el de Colombia no es posible porque son muy difíciles y valen mucha plata. Por ejemplo, la Lobo Guerrero, de la que vamos a hablar ahorita, tiene 1.5 billones que se han puesto y es solo para creo que como 50 kilómetros de Sí. carretera. Entonces, hacer carreteras por lo que tú dices es muy caro y no le da al Estado para hacerlo solo. Y entonces Santos crea la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Está Luis Fernando Andrade ahí como uno de, creo que es el primer director de la ANI, ¿no? Que venía como del mundo privado, de McKinsey. Es esta visión como de alianzas público-privadas. Y él lo que dice es, démosles concesiones a los privados,
es Sí. decir, les damos el usufructo de esas carreteras y ellos cobran los peajes porque 30 años, pero nosotros ponemos una parte de la plata, ellos ponen otra parte de la plata, las construimos y las construyen ellos y nosotros vamos girando en lo que se llaman vigencias futuras. Sí. Entonces, ahí hay una cosa. A veces se pone parte y parte de la plata y a veces la pone todo el privado. Eso es la diferencia entre una IP y una APP, pero en todo Sí. lo demás son la misma vaina. Entonces, ¿qué pasa? Esa plata, como es mucha plata y los proyectos duran más de lo que dura un periodo presidencial o un año, pues lo que dicen es, como parte del contrato de hacerlo con usted, señor de la carretera, para darle la seguridad de que yo le voy a seguir pagando, pues firmo una vigencia futura. Que una vigencia futura es simplemente obligar al siguiente gobierno a gastarse esa plata. ¿Qué pasa? Esa plata sería un bollo, porque además es mucha plata, girarla directamente como para ir pagando los sueldos, para ir pagando las obras, para ir pagando los materiales. Entonces, ¿qué hacen? La guardan en un fideicomiso, En una fiducia. en una fiducia. La fiducia es, pónganle como una cuenta de ahorros, pero es más como un administrador que le va sacando rendimientos de esa plata y es el que la administra. Es como cuando uno va de viaje con los amigos y uno le pone toda la plata a una persona y esa es la persona que va y compra el mercado Sí. y va y... Así funciona. Se van girando las platas de las vigencias y se quedan en esas fiducias y conforme suceden hitos, se construye la primera parte, la fiducia va girando la plata. Entonces, este modelo tiene cosas virtuosas, como decíamos, y es que se han hecho grandes carreteras, tiene unas cosas problemáticas. Los peajes son caros y los terminan pagando las personas que transitan esas carreteras. Y hay un debate económico en si eso es más equitativo, pues finalmente no la paga el grueso de la ciudadanía que no transita esas carreteras, sino que la pagan los transportadores, los que se desplazan, las empresas de los buses, etcétera. Obviamente un pedazo de eso se traslada al precio de los alimentos, pero han tenido también grandes escándalos de corrupción, ¿no? El más grande es el de Odebrecht, que fue parte de las primeras carreteras 4G. Sí. En Odebrecht, pues básicamente Odebrecht sirvió para financiar la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga, y pues cualquiera que hubiera ganado ahí habría ganado con Odebrecht. Más allá de eso, un poco lo que decimos, esto sí logró transformar a Colombia, Sí. pero hay muchos proyectos de estos que tienen problemas y es que no han podido arrancar. Sí. Y a esos es a los que se refiere el presidente Petro. Sí, y no solo es que no hayan podido arrancar, sino, como dije, la plata se va en las fiducias, pero pues el gobierno en esas cosas, la persona que diseñó los ANIS no era boba y esa plata en las fiducias va generando rentabilidades, no es plata que se queda quieta per se. Entonces, cuando un proyecto como de los que habla el presidente se queda quieto, esa plata comienza a generar intereses altísimos. En el ejemplo de la Mulalolo Guerrero, que es como la más grande y con la que el presidente tiene la pelea más casada. Porque es del Grupo Aval, ¿no? Sí, Entonces también tiene como ese ingrediente político. El Grupo Aval que finalmente reconoció ante la justicia de Estados Unidos y pagó una multa por haber participado, como después, para suspender la acción penal por posibles delitos de corrupción en el caso Odebrecht. Y entonces tiene una fiducia enorme de, no sé, 2.2 billones, que son el 1.5 que habían metido, más casi 700 en solo y rentabilidad. ahí, Cami, puedes ponchar la gráfica que ahí ya la tengo. Entonces, a Petro le arde, y creo que con mucha razón, que parte de su presupuesto se está yendo a unas fiducias de carreteras que no están andando o tienen unos avances insuficientes. Y él dice que ahí hay 8 billones de pesos, que es harta plata, ¿no? Es más o menos Sí. como el tamaño de la tributaria que ellos no han logrado pasar por el Congreso. No tapa todo el hueco fiscal, pero definitivamente ayuda. Usted hace unos cálculos distintos de lo que está en esas fiducias y que podría agarrar el gobierno. Sí. Acá hay una cosa, probablemente el presidente tiene más información con nosotros, porque el dato que nosotros tenemos es la plata que se metió a las fiducias. Como las fiducias generan rentabilidad, Sí. pues puede haber más plata. No creo que el doble, porque una fiducia con una rentabilidad del 100% sería un negociazo. Eh, pero lo que podemos ver es acá los proyectos que tienen más de 10% de retraso y cuánta plata significa ese retraso, cuánta plata tienen guardada. ¿Por qué solo... Entonces, espérese. Entonces, los que están en rojito son los proyectos que no han empezado, es decir, se han ido girando las vigencias futuras, Exacto. se están recaudando los peajes,
Y entonces, por ejemplo, la Mulaló Lobo Guerrero, que es una vía nueva para conectar el Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura, que reduce más o menos 1 hora ese trayecto en una de las vías más estratégicas del país, está quieta y ya tiene 1.6 billones de pesos. En plata ahí, más las rentabilidades, que Que esas sí las conocemos. la conocemos porque Covimar, que es la concesión, dijo que eran, ¿cuánto? 700 de rentabilidades, un total de 2.2. Listo. Usted también tiene entonces la transversal de las Américas, sector 1. Sí, tengo la M del túnel Guillermo Y entonces Gaviria. las que están en azulito, esas son las que tienen muy poco avance. Ese muy poco avance nosotros lo pusimos como menos de 10%. Exactamente. Ok. Menos de 10% en avance Y entonces financiero. ahí hay más o menos 500.000 millones de pesos. Villagarzón, San José de Fragua, transversal de la Altillanura, Puerto Gaitán, Puente, ¿qué es eso? Arimena. Arimena. La conectividad Arauca-Casanare, conexión integral transversal Momposina, Troncal Catatumbo, Junín Barbacoas, ¿no? Y Esas es, son entonces como las que usted y la revisión de la base de datos de la ANI identifica como los lugares donde se podría sacar algo de sí, plata. esto es lo que se podría decir como la plata que no se está moviendo. Sí. Y entonces esa es la plata que el gobierno podría sacar. Otra vez, este número puede ser un poquito más alto porque los 4.5 billones pueden generar X cantidad de rentabilidad. Entonces el gobierno está en tanta necesidad que ese interés inicial del presidente de no tener esa plata quieta ha crecido a si no logramos sacar esa plata, vamos a declarar una emergencia económica. Esto es del siguiente Consejo de Ministros y ahí va. Si dinero no hay en caja y esta es una emergencia y es de vida o muerte y necesitamos hasta ahora un cálculo inicial 600.000 millones de pesos que pueden elevarse dependiendo de la velocidad de la enfermedad a 1 billón, ¿cómo vamos a financiar la campaña de las concesiones 4 y 5G de Colombia? Que se han dedicado a guardar la plata es en los bancos en fideicomiso porque no están cumpliendo los contratos de construcción de las carreteras. Y le he pedido a la ANI del Ministerio de Transporte y al Ministerio de Hacienda que visiten de inmediato para determinar el grado de incumplimiento y por tanto la estafa hecha a la nación con ayuda de funcionarios públicos, llenando las arcas del banco, 42% de Bancolombia. Y entonces ahí está el presidente ya en el contexto de la fiebre amarilla. Entonces ahí empieza a mencionar el tema de la emergencia económica. Ahí la emergencia económica es una de las 3 estrategias que tiene el gobierno, que además chistosamente no es la que nos dijo el Ministerio de Transporte que quieren usar. Entonces, vamos en orden de la menos posible a la más posible. Porque estos son contratos como blindados Sí, jurídicamente, que tienen instancias ante tribunales de arbitramiento. O sea, esta es una vaina difícil de romper. sí, y es difícil de romper por diseño, porque si fuera fácil de romper, pues ninguna empresa prestaría plata para eso. Entonces, ¿cómo la pueden romper? La primera forma es saquen una ley. Saquen una ley, hablen con el Congreso, saquen una ley que diga estas fiducias están generando más plata de la que se necesita, quitemos una parte o cancelemos unos contratos y llevémonos esa plata. ¿Cuál es el problema? Pues es una ley que toca pasar en el Congreso. Tiene un antecedente, ¿no? Sí, Entonces no sería como una cosa nunca nueva. antes vista. No tiene un antecedente, no en infraestructura, pero Sí. tiene un antecedente. Duque en el COVID. Hay otras fiducias, como las fiducias de las pensiones de los trabajadores públicos, y esas pensiones pues también las guardan en fiducias hasta pagar la pensión, y con el COVID necesitaban plata, y además se dieron cuenta que la plata que estaban generando esas fiducias era más de lo que necesitaban pagar en pensiones. Entonces sacaron una ley y se cogió la plata, parte de la plata de esas fiducias, y se le giró Como al la gobierno. rentabilidad. Un porcentaje de la rentabilidad. Pero ahí es una cosa muy importante que también pinta cómo puede ser la discusión acá. El gobierno dijo, como los que pagan esas cosas a pensiones son también los gobiernos locales, parte se la doy al gobierno nacional, pero parte yo se la paso a los gobiernos locales. Que esto también da pie a que los alcaldes peleen, pero si quieres ahorita hablamos más de eso. Pero entonces es la primera, una Listo. ley Difícil, ¿no? difícil.
Segundo. La segunda es, pues, esta que dice el presidente, que es una versión de lo de la ley, pero pues, uno cómo pasa una ley cuando el Congreso no quiere pasar una ley, por ejemplo, decretando emergencia económica. Una emergencia económica le da como unos poderes excepcionales al presidente de, por ejemplo, pasar decretos Con ley, fuerza de ley. con fuerza de ley. Si hace eso, pues podría pasar un decreto con fuerza de ley que permita este tema. Sí, eso tiene una revisión automática de la Corte Constitucional. No sé, los más mal pensados dirán, no, pues la Corte Constitucional se demorará al menos 3 meses en revisar el decreto y mientras tanto el presidente ya sacó esa plata y ya la pagó y entonces se vuelve pues un problema para el futuro del presupuesto. Que eso ya ha pasado. Pero es realmente un camino muy arriesgado, aunque él como que él es el que lo plantea. Sí, y el camino que aunque no plantea él es el que está haciendo Mintransporte, tanto la anterior ministra como Mafe Rojas, que nos lo dijo, es pongámonos a negociar contrato por contrato. Es hablamos directamente con cada una de las personas y les decimos, mire, usted está atrasado, tienen más plata, déjeme sacar un poquito de plata, déjeme eliminar el contrato o la tercera opción es use esa plata como respaldo y no le giro más plata. Entonces ella dice, es como una respuesta por escrito a preguntas que usted le mandó. Nos estamos concentrando en los proyectos con baja ejecución y recursos acumulados en fiducias con el objetivo de no girar recursos adicionales este año y priorizar el uso eficiente de los fondos ya disponibles. Es decir, en ese pedazo de presupuesto que yo tengo comprometido, que comprometó Duque o incluso Santos, porque estos son proyectos tan largos y llevan tanto tiempo parados, yo simplemente no giro esa plata y al no girarla, pues la puedo usar en algo más. Sí, ahí cuando yo le decía al comienzo que el gobierno no quiere recortar, es no quiere recortar en lo de él, en la inversión inflexible. Si él logra recortar en la inversión flexible, si logra recortar en lo inflexible, que son las vigencias futuras, puede liberar plata para lo que le interesa, que es lo que quiere hacer acá. Entonces lo que dice es, en vez de ponerme a sacar plata de las fiducias, uso la cantidad de plata que hay y el argumento que ustedes están atrasados como Sí. concesionarios para decir, no les quiero más plata y se las giro después. ¿Cuánta plata se puede ahorrar ahí? Se puede ahorrar ahí ya le puse. Listo, entonces la plata que se puede ahorrar ahí son 1.8 billones, que es las vigencias futuras que pagaría este año, basado en lo que pagó el año pasado, que pagaría este año de proyectos que tienen un retraso mayor al 1% y que cobran vigencias futuras, porque no todos los proyectos cobran vigencias futuras. Sí. Si sumamos, sería 1.8. Si se dan cuenta que es una cosa muy interesante, que es que la que más pelea el gobierno es la que menos plata da de esas tres, Claro. que es la Lobo Guerrero, que Que tiene serían igual la 200.000 millones de pesos. pero es la que más queda está, es la que tiene Claro, cero. esa está a cero. Bucaramanga, Barranca, Yondó, esa vía está a medio hacer todavía y lleva mucho tiempo. Bucaramanga, Pamplona, Está muy retrasada. claro, ahí además las dos de Santander, ¿no? Que eso ardería harto en la tierra de Rodolfo Hernández. Sí. Y pues entonces ahí es otra plata que se puede quitar. Si aplica ambas estrategias, de quitar vigencias futuras y sacar plata, pues sumando estos 1.8 con los otros 4, Sí. se podría estar sacando casi 6 o un poquito más de 6 billones de Claro, pesos. eso sería asumiendo que logra sacarle la plata a todas las concesiones Sí. en Sí, negociaciones esto es uno una a cota uno, superior. uno a uno con cada una de ellas, cosa que hasta ahora digamos que el presidente lleva hablando de esto, yo qué sé, meses y todavía no han logrado ningún acuerdo con nadie. Y además, dicen las concesionarias, Covimar, que es la concesionaria de Lobo Guerrero, que negociar con el gobierno es muy difícil. Pues yo entiendo eso solamente desde la perspectiva de con quién está negociando usted. Entonces usted tenía a una ministra que se llamaba María Constanza García y usted empieza a negociar con ella y la señora dura 6 meses. Y el presidente después además la echa diciendo que detrás de lo que ella estaba haciendo había graves actos de corrupción, etcétera, finalmente. Ahora llega otra ministra, María Fernanda Rojas, pues que está viendo qué es lo que hay, todavía, ¿cuánto lleva? No sé, 2 meses, Sí. menos. 2 meses, de pronto ya 2 meses, 2 ¿no? meses. Em, y
pues por el antecedente no sabe cuánto tiempo tiene todavía por delante. Eh, entonces están otra vez comenzando esas negociaciones. Sí, ella nos dice que están negociando como mostrarse en la cita con los que no tienen ejecución y que ya están adelantando la revisión de los contratos, pero otra vez negociar es muy difícil y más, pues una concesionaria no te va a negociar en buenos términos si tú te sales a negociar y al día siguiente el presidente habla mal y dice que te estás robando la plata. Claro, Entonces ahí el problema es qué tan fácil es hacer la negociación. claro. Hay una cuarta vía que sería más o menos una cuarta vía que sería liquidar los contratos. Sí, ¿No? Sería esto en el caso de las que no han empezado, como la Mula Lobo lo Guerrero, ¿no? Sería decir, esto no se logró. No se logró en ese caso, esa vía tiene una cantidad de líos de licencias ambientales, consultas previas, porque pasa por unas zonas donde hay comunidades afroindígenas, ¿no? Que es toda la cordillera occidental en su paso a Buenaventura. Entonces, de hecho, la concesionaria había demandado a la ANI ya sí. diciéndole, yo no pude empezar este proyecto, usted como me lo pintó, no se puede hacer porque no conseguí las licencias ambientales y usted básicamente es el gobierno y usted me tiene que dar las licencias ambientales, pero ya en una instancia un tribunal le dijo, no señor, usted tiene que comenzar la vía. Sí. Es decir, ya un tribunal le negó a la Mulaló a Sarmiento cuando él quería salirse Sí. de ese negocio. Y ellos siguen insistiendo en que quieren salir. En los últimos comunicados que han sacado un montón respondieron el presidente siempre dicen, si quieren liquidar, venga y liquidamos. Claro. Venga y negociamos y liquidamos, porque ellos también ya están cansados de este tema de que no consiguen las licencias. Claro. Y ahí Rojas, que le dijo usted, la ministra de Transporte. Que el problema es estos procesos legales, que entonces dependen de que se solucionen y que están a la espera de lo que digan los tribunales de arbitramiento, que es un poquito diferente a lo que están diciendo las concesiones, que ellos dicen, siéntese con nosotros, liquidamos ya. Nosotros decimos que esto es como una carretera al abismo, tratar de caminar por esta vía de sacar esta plata por cualquiera de los caminos que hemos mencionado. ¿Por qué decimos eso? Hay diferentes abismos a los que llega la carretera. El primero, que pues más o menos ya lo adelanté, es eso puede causar un problema aún más grande con los alcaldes y los gobernadores, que Petro pues no tiene historial de llevarse muy bien con ellos. Claro, por ejemplo, entonces usted por alguna razón logra liquidar el contrato de la Mula Lobo Guerrero, ¿no? Que ha estado cobrando peajes además. Sí. Y entonces usted tiene yo qué sé, 2 billones de pesos, usted le tiene que dar un pedazo al concesionario como una indemnización, ¿listo? Y después Alejandro Eder o Dilian Francisca Toro le van a decir, pero ¿cómo así? Usted se va a llevar toda esa plata, ¿quiénes pagaron esos peajes? Los ciudadanos del Valle del Cauca pagaron esos peajes, yo necesito algo de esa plata porque esa era una vía que le iba a representar una cantidad de beneficios a mi región, ¿no? Ahí hay Sí. otro abismo político administrativo. Sí, hay una cosa en la que todos los expertos con los que hablamos están de acuerdo, que es que en términos legales, teóricos, esa plata es del gobierno. Sí. Los ingresos de peaje son del gobierno, esa plata entra al gobierno. Acá ya es más un tema político y de que las otras veces que ha sucedido, pues se las han pasado a las ciudades. Sí. Y pues los alcaldes podrían buscar formas de decir, pues esto es proyecto nuestro, de nuestro desarrollo, páseme una parte de plata. A eso la ministra dice que ellos están comprometidos con una división equitativa de esos recursos, pero no nos dice qué división ni qué define ella por Oh, equitativo. qué mamera ser el ministro de Transporte. Además, usted está como negociando pues no la destrucción, pero sí está como la desinversión en infraestructura y no la inversión en infraestructura. Y hay un abismo que creo que es el más importante y es como una ruptura en la confianza que necesita este Sí. esquema y eso lo traía a cuento ANIF, que es un centro de pensamiento Sí. que es importante decir que está muy ligado a los bancos, ¿no? Y los bancos son como los grupos que financian este tipo de obras, que tienen el capital para poner y para aguantarse 35 años trabajando una concesión y ganar rentabilidades a largo plazo, y es cuál. Entonces, ahí ANIF sacó un informe, ese informe fue hace como un mes, y en ese informe hablaban de el gobierno está retrasado pagando ciertas cosas de vigencias futuras, Sí. y eso, lo más importante, más que se demoren los proyectos, es afecta la confianza. Lo que dicen es, pues,
si el gobierno comienza a tener fama de mala pago que paga tarde, pues ninguna otra empresa se le va a medir a hacer APPs con el gobierno. Y pues decía NIF en ese informe que eso es lo que está sucediendo. Y son una cita interesante que es que La pérdida de confianza entre el Estado y el sector privado es el mayor riesgo estructural actual y sin su reconstrucción no será posible reactivar ni escalar la inversión en infraestructura. Y otra vez, esta se suma, esta no es una sola cosa, esta se suma a los miles de millones de acciones que hemos puesto en otras notas de cómo el gobierno siempre prefiere ordeñar al sector productivo y se lleva mal. Esto, el adelanto de los impuestos, la manera en la que está manejando ciertos proyectos productivos en general, el presidente ha mostrado que no tiene mucho interés por el sector privado. Sí, ahí hay una cita que me gustaba como una opinión de Jorge Restrepo que decía, de verdad, usted está haciendo todo esto, que es como sacudir todo un modelo para conseguir al final 8 billones de pesos. Como máximo, ¿no? O sea, 8 millones de pesos es el mejor de los casos. Cuando su recorte o el hueco es de 40. Sí, pero él también pasa a decir, pues cuando uno tiene necesidad de plata, cualquier 2 millones, 2 billones de pesos son cariño, porque es que en este momento el gobierno cerró con plata en su cuenta de ahorros con 2 billones de pesos, o sea que si le entran 2 billones de pesos, se le dobló la cuenta de ahorros, así esa plata en términos grandes no sea tanto, y eso lo que muestra es que es como lo que está detrás de esto, que esto es una estrategia más en la que el presidente mira cómo ordeña al sector privado para llenar un hueco imposible de llenar. Pablo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general. Les dejo en la descripción de esta nota el link de la historia que publicamos hoy. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos luego esta semana. Chao.